Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? Bienvenidos un día más a una nueva cita con nuestros encuentros digitales aquí a través de su casa, el grupo multimedia de comunicación La Cerca, desde el que estamos concienciados y muy dispuestos a hablarles cada día de muchas realidades que les van interesando, de todos estos asuntos que tenemos a nuestro alrededor, de nuestras preocupaciones y de nuestros sentimientos y sensaciones hacia todo lo que está aconteciendo en hoy el entorno de España, porque vamos a poder abordar lo que sucede y lo que se estudia y se aborda a nivel nacional en el Gobierno gracias a la presencia con nosotros en nuestro estudio de la senadora nacional del Partido Popular por la provincia de Albacete, Belén Torres. Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo está? Muy bien. Nosotros siguiendo desde aquí pues el trabajo de todos ustedes allí a nivel nacional en Madrid, Lo sé. Imagino que siempre a la inversa ustedes allí también muy pendientes de lo que va sucediendo en el territorio albaceteño. Correcto, siempre hay que estar muy atento a la información diaria y por supuesto pues mucho más en tu provincia. La información diaria nos ha traído en estos últimos días pues muchos asuntos relacionados con cifras, con cambios, con reformas. Sin ir más lejos, la semana pasada, el viernes, teníamos sobre la mesa pues el contenido de ese Plan Nacional de Reformas que presentaba la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Economía y de Hacienda, explicando pues esa serie de cambios que eran los que venían a completar las exigencias de alguna manera que nos ponían desde la Comisión Europea, desde Bruselas, para intentar que cuanto antes pues la situación económica pueda ir remontando. ¿Cómo se puede desgranar así a simple vista para alguien que nos esté viendo ahora mismo desde casa y que escucha pues grandes cifras de macroeconomía y términos que a veces se le escapan, pero cómo se les puede explicar a ellos el contenido esencial o los cambios que viene a aportar este Plan Nacional de Reformas? Muy bien, pues como muy bien has dicho, el pasado viernes en Consejo de Ministros pues se habló lo que técnicamente se llama el Programa de Estabilidad para los años 2013-2016, acompañado de un Plan Nacional de Reformas. ¿Qué significa eso? Pues un programa de estabilidad lo que significa son las previsiones que tiene el Gobierno de cara a los próximos años en materia de crecimiento, en materia de desempleo, pues un poco cómo va a evolucionar nuestra economía en todo lo que nos afecta, en todos los factores que forman parte de nuestra economía en los próximos años, y eso acompañado de un Plan Nacional de Reformas. ¿Qué objetivos tiene estas medidas que se aprobaron en Consejo de Ministros? Pues en primer lugar, arreglar los desequilibrios económicos que tiene nuestra economía y que nos impide remontar. En segundo lugar, lo que pretende es alcanzar, impulsar ese crecimiento que es necesario en nuestra economía. Y en tercer y como más importante objetivo es el de generar las condiciones necesarias para la creación de puestos de trabajo. En esas previsiones macroeconómicas y con tantas cifras que nos podemos un poco pues dispersar, ¿no? Y perder un poco la atención, yo quiero destacar un punto muy importante, y es que en estas previsiones macroeconómicas por fin se habla de que vamos a salir de la recesión económica, por fin se habla de que va a crecer nuestra economía, y esto es muy importante, es un dato muy importante. Determina estas previsiones económicas que para el año 2014 nuestro país va a empezar a crecer. Y esto hay que pararse a pensar, y esto hay que parar un poco a analizarlo, por la importancia que tiene. ¿Por qué es importante? Pues porque hace tan solo un año, no hace tanto, tenemos el fantasma de la intervención muy cerca, y ahora ya estamos hablando de salida de la recesión económica. Y esto es algo muy importante, que por fin, y el Gobierno del Partido Popular ha evitado dejar atrás, mejor dicho, ha dejado atrás ese fantasma de la intervención, y tenemos futuro. Si bien, gracias a los esfuerzos que nos hemos sometido todos los ciudadanos durante el año 2012, pero gracias a estos esfuerzos no han caído en saco roto, y hoy, como digo, hablamos de futuro para nuestro país y dejamos a un lado la intervención. Eso es lo que yo me gustaría que los ciudadanos de Albacete pues tuvieran en cuenta con ese mare magnum de cifras que nos presentaron los diferentes ministros de área, así como la vicepresidenta, pero dentro de todo ese mare magnum de cifras queda eso, queda que vamos a salir de la recesión económica y queda que nuestro país tiene futuro. Lógicamente, unido a estas previsiones económicas, pues sigue esa política de saneamiento de las cuentas públicas, porque es necesario tener unas cuentas públicas controladas para empezar a crecer, y unido a la par de esas medidas de impulso económico que ya son necesarias y que vamos a abordar en los próximos meses. Con la que está cayendo en tiempos como estos, que se sepa y que se diga que en 2014 el país va a volver a crecer en términos económicos es alentador,
para todos los ciudadanos. Nos deja un poquito un sabor más agridulce pues esa otra parte del discurso que decía que en la creación de empleo pues vamos a tener que esperar aún un poquito más y que los plazos pues se van a ir dilatando. ¿Por qué si en 2014 ya estaremos en disposición de crecer, para la creación de puestos de trabajo habrá que seguir esperando un tiempo? Sí, bueno, pues en economía pues todo no es de la noche al día, desgraciadamente. Pero si bien vamos dando pasitos cortos, pero pasitos muy firmes y muy importantes de cara al objetivo final, que es la generación de puestos de trabajo. No vamos a generar puestos de trabajo mientras que sigamos en recesión. Entonces, por eso lo importante es primero salir de la recesión, empezar a crecer, y eso va a determinar las condiciones necesarias, el ámbito necesario para que se pueda generar puestos de trabajo. Una cosa muy importante que sí que me gustaría destacar es que por fin el gobierno del Partido Popular está mirando a los ojos a los ciudadanos y está diciendo la verdad. Lógicamente, las previsiones macroeconómicas que se presentaron el pasado viernes pues no son alentadoras, por lo menos porque nosotros queremos que los efectos empiecen ya mañana, que mañana empiece a crearse puestos de trabajo. Pero desgraciadamente, como digo, en economía no todo se hace de la noche al día. Como digo, los datos expuestos por el Gobierno del Partido Popular, si bien son datos prudentes, pero son datos realistas y son datos transparentes. Se está diciendo la verdad a los ciudadanos para que los ciudadanos sepan lo que hay. Sin embargo, podemos recordar cómo en la era del Partido Socialista se estaba negando la crisis. Podemos echar la mirada atrás y por ejemplo, pues recordar aquellas afirmaciones del año 2007, cuando, por ejemplo, pues se decía que nuestra economía estaba en la Champions League y, sin embargo, pues había datos que nos decían que nuestra economía pues empezaba a caer. En el año 2008, por ejemplo, se decía que no existía crisis, se negaba rotundamente la crisis, y en el año 2009 pues se decía que había pasado la crisis. Es decir, hay que un poco pues, comparar lo que era el gobierno del Partido Socialista, que negaba la crisis, que no fue capaz de asumir la situación tan crítica que pasaba en nuestro país, con el gobierno del Partido Popular, que está diciendo la verdad y que está siendo transparente y realista a los ciudadanos. Me hablaba de la creación de empleo. Por supuesto que los datos en estas previsiones macroeconómicas pues no son cifras alentadoras en materia de desempleo. Si bien tenemos que quedarnos con una cosa, que hay una desaceleración de la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, ahora mismo tenemos una tasa de desempleo del 27% y las previsiones macroeconómicas ya nos apuntan a que va a ir disminuyendo. No en la magnitud que a todos nos gustaría, pero va disminuyendo, y con eso nos tenemos que quedar porque entiendo que es un dato positivo, y eso se debe a la reforma laboral. Precisamente mañana, como Día del Trabajador, pues vamos a escuchar por muchas voces pues la solicitud de la derogación de la reforma laboral, pero tenemos que tener un dato muy presente. La reforma laboral está permitiendo que se desacelere esa destrucción de empleos, que cada vez se vayan destruyendo menos empleos. Y esto creo que es un dato muy importante, y de cara pues a los datos de paro también es importante, y es un dato, pues tenemos que quedarnos que es un dato alentador, es un dato positivo, no en la magnitud que a todos nos gustaría, ya lo sabemos, pero creemos que son los cimientos necesarios para poder llegar a las cifras que todos queremos. Desde el punto de partida que ahora mismo tenemos en el país, con más de 6 millones de parados, desgraciadamente, y más de 2 millones de hogares que tienen a todos sus miembros en desempleo, la gente evidentemente está preocupada por la creación de puestos de trabajo y también por esas previsiones que, como usted nos explicaba, pues hacen que tengamos que esperar más a que el panorama en este sentido cambie. Pero para un gobierno, y desde esa tesitura, desde ese escenario que acabamos de exponer, lo más complicado, a pesar de que apenas lleva poco más de un año en el poder, puede haberle resultado precisamente admitir que, lejos de lo que en un principio se había propuesto, va a tener que acabar la legislatura con más desempleo del que tenía cuando llegó. Sí, claro que sí. Vamos a ver. La situación que tiene el Partido Popular está gobernando en la peor situación que se podía imaginar cualquier gobierno. Tenemos una situación bastante dramática, tanto a nivel social como a nivel económico, y sobre esa misma situación está trabajando el gobierno del Partido Popular. Pero los ciudadanos también tienen que saber que el gobierno de Mariano Rajoy pues, no ha empezado con estos datos desde cero. Es decir, nosotros heredamos, y hay que decirlo así de claro, heredamos una economía que estaba en caída libre, heredamos 5 millones de desempleados, heredamos también una situación en la que durante el gobierno de la era socialista se había aumentado un 147% el número de desempleados, y de ellos 1 millón había sido con una indemnización de 20 días.
Y sin embargo los sindicatos por entonces no decían nada. Por supuesto que el objetivo, y lo ha dicho desde el minuto cero el presidente del Gobierno, el objetivo es la creación de empleo. Pero para ello pues se necesita una serie de condiciones necesarias que vayan, que generen y que fomenten esa creación de empleo. ¿Por dónde se ha empezado? Pues se ha empezado en primer lugar por la consolidación fiscal, por el control de las cuentas públicas, porque heredamos unas administraciones públicas que gastaron 90.000 millones de euros por encima de lo que ingresaron. Y esto es un dato bastante lamentable, y esto lo dejó el Partido Socialista. Y sobre esa misma situación había que empezar a trabajar. Junto a esa necesaria consolidación fiscal era necesario también una reestructuración del sistema financiero y era necesario también dotar de flexibilidad y competitividad a nuestra economía con una serie de reformas. Pero el motor principal era la consolidación fiscal y el saneamiento de las cuentas públicas, porque el tener unas cuentas saneadas, en primer lugar, nos otorga credibilidad. En segundo lugar, nos va a tocar otorgar la posibilidad de financiarnos de mejor manera, porque el tener mayor déficit público lo que supone es que las administraciones públicas necesiten mayor financiación. Y si necesitan mayor financiación las administraciones públicas, lógicamente va a haber menos financiación para el sector privado. Y el sector privado es el que realmente crea los puestos de trabajo. Por eso es importante reducir el déficit público. Añadido a esa financiación, pues también tenemos que entender que el tener mayor déficit público implica tener mayor deuda, implica, por tanto, tener que invertir más dinero en el pago de los intereses y detraer ese dinero del pago de los servicios sociales, de la educación o de la sanidad. Todas estas, yo sé que esto quizás sea difícil de explicar, pero los ciudadanos tienen que entender que se trata como de piezas de un puzzle. El puzzle gigante es la recuperación económica de nuestro país. Y eso solo se va a conseguir añadiendo pieza por pieza, encajando las piezas, pero sabiendo cuáles son las piezas esenciales para conseguir, como digo, esa recuperación económica. Hay piezas que van a tardar más en encajar, pero sí que tenemos ya pues algunas pinceladas que nos hablan de que la situación en determinados aspectos al menos sí que está cambiando, como pueda ser el hecho de que ya nos esté costando menos colocar deuda pública, que la prima de riesgo pues esté ya en unos términos bastante más relajados que como la veíamos hace no muchos meses. Ahí es donde tenemos que mirar para alentarnos hacia todo lo demás. Correcto. Unido a estos datos positivos que está diciendo, yo también quiero destacar el dato que reconoció la presidenta Cospedal hace una semana en el viaje que realizó a China, y es que Castilla-La Mancha es líder en exportaciones. Ahora mismo tenemos una muy buena salud en exportaciones y en esa línea hay que seguir. Todos estos datos que tú estás comentando y que en definitiva pues van a permitir que nuestra economía se financie de una mejor manera y de una mayor manera, pues lo que supone es un termómetro de cuáles un poco pues las previsiones de nuestra economía. Si bien ese termómetro pues se queda un poco en el aire porque no termina de llegar a los ciudadanos, pero creo que tienen que invitar al optimismo, porque una vez que todos estos datos que estamos comentando pues se sigan manteniendo, que como digo, hace un año era imposible creerlo, era imposible entender que podíamos llegar a estas estimaciones, por esto que lo que teníamos que dejar a un lado de la intervención, pues una vez que ya hemos dejado a un lado la intervención y que ya empezamos a dar pequeños pasos, pues que entiendo que tienen que invitar al optimismo por parte de todos los ciudadanos y que eso tiene que invitar también a que confíen en las políticas del Partido Popular, porque son realmente políticas que están, como digo, diciendo la verdad y que están trabajando por la recuperación económica y la creación de empleo. ¿Qué tiene que decir a las voces que desde otros partidos políticos apuntan a que estamos recibiendo los mismos castigos severos que si hubiéramos sido intervenidos pero sin haber recibido el dinero? No es verdad. No es verdad. Cualquiera que entienda de economía sabe perfectamente que los efectos que supone una intervención afortunadamente no los tenemos. Eso es absolutamente falso y tenemos que estar contentos, entre comillas, porque, claro, contento no puede estar un parado de ninguna de las maneras, pero tenemos que considerarnos afortunados de alguna manera por no tener la intervención encima de nosotros. Hemos conseguido que Bruselas abra un poco la mano con el tema de los objetivos de déficit a alcanzar. Finalmente, todo apunta a que tendremos un margen de 2 años más para ir adaptándonos y llegar a las cifras que están establecidas. A priori, ¿cómo nos puede venir esa flexibilización? Pues yo creo que muy buena. Es una apuesta por España, en definitiva, lo que se ha hecho desde Europa, y creo que hay que recibirla con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque el que nos hayan ampliado ese compromiso de reducción del déficit público supone que ahora ya estemos hablando de poner sobre la mesa medidas estructurales, medidas de repunte, de impulso económico, y no tengamos que estar hablando de medidas de ajuste, que es lo que tendríamos que tener sobre la mesa si hubiéramos tenido que seguir con ese compromiso de reducción del déficit público.
Afortunadamente nos han ampliado el plazo para esa consecución del déficit público y, como digo, pues es una buena noticia para todos los ciudadanos, porque ya no podemos dejar a un lado esa obligación que tenemos de ajuste fiscal, de control de las cuentas públicas, de reducción del déficit, pero no con esa intensidad que la hemos tenido durante el año 2012, y ahora ya es hora, como digo, de poner sobre la mesa medidas estructurales como las que ha puesto el Gobierno de España con ese Plan Nacional de Reformas que se presentó el pasado viernes. Sí, ya desde muchos sectores se venía diciendo desde hace varios meses que esa flexibilización era necesaria y que había que luchar por conseguirla, que tenía que llegar cuanto antes. El hecho de que llegue ahora, prácticamente un año después de cuando se empezaba a pedir, ¿no nos ha hecho perder un poco el tiempo en ese sentido? El tiempo no lo hemos perdido ahora. El tiempo lo venimos perdiendo desde que gobernaba el Partido Socialista. Porque, como le he dicho al principio, el Partido Socialista se empeñó en negar la crisis. Y si en ese momento se hubieran tomado las medidas necesarias, como otros países de nuestro entorno las tomaron, hoy no estábamos hablando de perder tiempo. Quien perdió el tiempo verdaderamente fue el Partido Socialista. Podemos hablar de la reforma del sector financiero. Países como Estados Unidos la llevaron a cabo en el año 2008. Y aquí se está diciendo que nuestro sector financiero tenía una buena salud. Es decir, quien verdaderamente perdió el tiempo fue el Partido Socialista, dando la espalda a la crisis y dando la espalda a los ciudadanos. Hoy con el Partido Popular no se está perdiendo el tiempo. Como puede ver, desde el minuto cero, el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de María Dolores de Cospedal empezaron a poner sobre la mesa una serie de medidas, de iniciativas, de reformas, muchas veces impopulares, ¿por qué no? Pero es que era necesario darle la vuelta a la situación, porque los ciudadanos votaron al Partido Popular para sacarnos de la crisis. Por tanto, tiempo perdido, el Partido Socialista. El Partido Popular no está perdiendo el tiempo. Ojalá todas las medidas que se están poniendo sobre la mesa pues surtan los efectos, como digo, pues en el breve plazo posible. Pero no es así. En economía pues las cosas no funcionan con la rapidez que todos los ciudadanos queremos. Pero aquí no se ha perdido el tiempo. En cualquier caso, lo negativo en este caso se atribuiría hacia quienes nos han pedido esos objetivos con esa premura. En este caso era desde Europa, donde se decía que eran esos los límites y que había que seguirlos. Si ahora se ha podido conseguir que escuchen o que nos dejen ese margen, pues bien está. Pero evidentemente no se ha perdido el tiempo desde el Gobierno, en el sentido de que se han ido acometiendo muchas reformas que quiero que me explique en profundidad, sobre todo incidiendo, si puede, en aquella que crea que ha sido más determinante a la hora de asentar las bases o de poner los cimientos para que a partir de ahora el camino sea mejor y con más garantías. Yo creo que la reforma más importante y también más sensible, ¿no?, que pueda haber afectado a los ciudadanos es la subida de impuestos. No es una reforma como tal, es una medida puesta sobre la mesa por el Gobierno del Partido Popular. La subida de impuestos creo que es la reforma pues que ha podido tener más calado en la sociedad, pero es que se tomó en una difícil situación. Era un momento en el que o había que bajar los gastos, o había que subir los ingresos, o había que hacer ambas cosas. Y por eso se tomó la decisión de la subida de impuestos, porque era necesario financiar servicios sociales, era necesario financiar educación y era necesario también financiar la sanidad pública, ¿no? Entonces creo que lo que es la decisión, esa decisión también impopular, porque no, hay que decirlo, en ese momento pues se tuvo que tomar dos decisiones: o mantener esos compromisos electorales o bien estar al lado de la situación económica de nuestro país, y eso es lo que llevó, por tanto, a tener que incumplir ese compromiso electoral, pero a la par también pues estar al lado, como digo, de ese impulso, de esa necesaria recuperación de nuestro país. Si bien creo que esta decisión fue una de las decisiones más sensibles desde mi punto de vista, pero también una de las reformas más importantes, estoy convencida, que la reforma laboral. La reforma laboral se tomó a los pocos meses de estar el Gobierno, Mariano Rajoy, al frente de las riendas de nuestro país, y creo que es una medida absolutamente importante y que pone de manifiesto ese compromiso del Partido Popular con la generación de puestos de trabajo. Se está diciendo que es la reforma del desempleo, cierto, eso es mentira, absolutamente falso. La reforma laboral lo que pretende, en primer lugar, es la creación de puestos de trabajo con carácter estable. En segundo lugar, pretende dotar de flexibilidad al mercado laboral. Y en tercer lugar, lo que está haciendo, lo que pretende es desacelerar esa destrucción de puestos de trabajo.
y afortunadamente en ese objetivo estamos, y mientras que pues nuestra economía no permita generar puestos de trabajo, lo que tenemos que mantener, por lo menos nos tenemos que contentar con que cada vez se destruyan menos puestos de trabajo. ¿Y qué se puede hacer para que, aparte de que no se destruyan cada vez más puestos de trabajo, no se destruyan cada vez más empresas, más negocios, para que el tejido productivo, que al fin y al cabo es lo que sustenta al país, pues tenga garantías de que pueda continuar? Lógico. Verdaderamente el sector privado es el que crea contratos, ¿no? El que crea empleo, porque la administración pública se tiene que limitar a prestar servicios, pero también a generar las condiciones necesarias para que el sector privado pues esté cómodo y determinadamente pues proceda a la creación de puestos de trabajo. Hay que destacar una medida adoptada por el gobierno de Mariano Rajoy y que se dio a conocer en este Plan Nacional de Reformas aprobado el pasado viernes, como es ese anteproyecto de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y el fomento de su internacionalización. ¿Qué se pretende con esta ley de apoyo a los emprendedores? Pues el mismo nombre de este anteproyecto lo dice: apoyar a los emprendedores, apoyar a los que verdaderamente crean puestos de trabajo, estar al lado, mimar a los empresarios, porque ellos son la fuente de empleo en nuestro país y por eso hay que estar al lado de ellos con medidas fiscales, con medidas que fomenten también su financiación, en definitiva con medidas de apoyo a sus proyectos empresariales y de un poco de ayudarles a impulsar todos esos proyectos que tengan en mente, porque indudablemente van a ser los que van a generar puestos de trabajo. Considero que es una medida muy apropiada. Ahora mismo considero que es una medida de una gran importancia, puesto que, como digo, supone pues que el Gobierno está al lado de los que verdaderamente vayan a generar puestos de trabajo. En este punto es preciso destacar una medida importante que se incluye en este anteproyecto, como es una medida fiscal que pasa por ese IVA de caja. Es decir, hasta que los empresarios no cobren sus facturas, no van a tener que ingresar el IVA. Es una medida muy aplaudida por los empresarios. En los últimos meses hemos tenido desde el Partido Popular una serie de reuniones con diferentes comités ejecutivos de diferentes pueblos. En particular, pues yo me reuní con compañeros de La Gineta, de Villaverde, de Alcaraz, y le puedo asegurar que en todos y cada uno de ellos los empresarios me trasladaban esa misma necesidad, es decir, la necesidad de no pagar el IVA hasta que no se cobre la factura. Y este también es un compromiso electoral. Es que parece ser que solo se recuerda o se saca a la luz aquellos datos electorales o aquellas promesas electorales que luego finalmente no se han podido cumplir, muy a pesar del Gobierno, pero porque la situación pues así lo pedía. Pero esto también era un compromiso electoral. Mariano Rajoy, cuando se presentó a las elecciones, también decía que el IVA solo se iba a pagar cuando se cobrara la factura, y esto es un compromiso que se ha llevado a cabo en este anteproyecto de la Ley de Apoyo a los Emprendedores. Por eso considero pues que realmente la medida o la actuación del Gobierno que pasa por estar al lado de los emprendedores se va a llevar a cabo con este anteproyecto de ley. Se ha hecho un esfuerzo importante para lograr que las administraciones cumplan con una serie de principios establecidos, pues por ejemplo, la estabilidad presupuestaria o la sostenibilidad financiera, y de alguna manera establecer unos márgenes que permitan que al fin y al cabo el Estado como tal pues esté más descargado y pueda ir funcionando mejor. Pero ¿cuál es el camino que hay detrás de un cambio tan importante como este? Porque, por ejemplo, que se le diga a una comunidad autónoma que de repente pues este es tu techo y esto es a lo que te tienes que adaptar, imagino que no será fácil ni lo habrá sido. ¿Qué camino y qué proceso se ha seguido hasta esa consecución? Desde el minuto cero el Gobierno de Mariano Rajoy estaba convencido de que no podíamos crecer si no controlábamos las cuentas públicas. Unas cuentas públicas que habían estado desbocadas con el Gobierno del Partido Socialista, y era una medida absolutamente necesaria si nos planteábamos la necesidad de crecer. Tenemos que decir que esta medida de consolidación fiscal, de reducción del déficit público, se hizo en todas las administraciones, es decir, ese compromiso y esa obligación se hizo para todas las administraciones, tanto la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, todas dentro de sus competencias, pues tenían que asumir ese esfuerzo de reducción de déficit público. Empezamos con la reforma de la Constitución, en el artículo 135 de la Constitución española, allá por el verano del año 2011. Hay que destacar en este punto pues el grado de responsabilidad que demostró Mariano Rajoy cuando en ese momento era jefe de la oposición, cuando pues estuvo al lado en todo momento de por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el interés común de los españoles, por el interés común de sacarnos de la crisis. Hay que destacar por eso, porque ojalá hoy el Partido Socialista demostrara el mismo grado de responsabilidad
que demostró en su momento Mariano Rajoy allá, como digo, por el verano del año 2011. Comenzamos, como digo, con la reforma del artículo 135 para fijar un techo de gasto. A continuación se desarrolló la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con el fin, por tanto, de llevar a la máxima legal el tema, la frase popular de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Esto lo entiende todo el mundo porque esto es igual que cualquier economía doméstica. Es decir, en casa no podemos gastar más de lo que ingresamos, si no vamos a estar perdidos. Pues eso lo mismo hay que llevarlo a las diferentes administraciones públicas y eso es lo que se pretendía con esa Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. A continuación, pues se llevó a cabo un plan de pago a proveedores, porque lo que no podía ser es que las administraciones impidieran la consecución, el trabajo diario de las diferentes empresas del sector privado. Creo que es una medida estrella la que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy con ese plan de pago a proveedores que supuso una inyección muy importante de liquidez a las diferentes empresas y que también se salvaron muchos puestos de trabajo. Junto con el plan de pago a proveedores también se llevó a cabo ese fondo de liquidez autonómica que pretendía también inyectar también de liquidez a las diferentes comunidades y que pudieran atender sus compromisos, todo ello unido al correspondiente plan de ajuste, pero en definitiva pues medidas que llevaban a ese necesario control de las cuentas públicas. De lo que está en proceso de reforma en estos momentos o en visos de reformarse, ¿qué subraya usted como buen asidero para seguir saliendo de la situación como una de las reformas o de los cambios más significativos para lo que resta de acción del Gobierno? Como reforma significativa, aunque si bien desde mi propia apreciación personal, pues creo que no va a terminar de entenderse por parte de los ciudadanos, pero creo que es una reforma de un gran calado, es la reforma de las entidades locales. Es una reforma muy valiente, la asumida por el gobierno de Mariano Rajoy. Es una reforma que pretende determinar competencias, dirimir competencias entre las entidades locales, las comunidades autónomas y el Estado. Va a suponer una gran medida de ahorro, pero creo que se queda ahí. Es decir, es una medida absolutamente importante, pero digamos un poco de puertas para adentro. Si hablamos de medidas que sean importantes para los ciudadanos de puertas hacia afuera, pues yo me quedaría con lo que hemos comentado hace un momento con esa ley de apoyo a los emprendedores, porque realmente es lo que hemos dicho, los emprendedores son los que van a generar puestos de trabajo y hay que estar al lado de ellos. Y con este anteproyecto de ley también tenemos que mencionar ese plan de empleo juvenil o a nivel regional esa partida también presupuestaria dada al plan de empleo joven o también el plan de inversión y creación de empleo o en los últimos días hemos tenido conocimiento de que el gobierno de Cospedal va a poner en marcha un plan de apoyo a todas aquellas personas que hayan dejado de percibir un subsidio. Creo que todo ello pues, supone un aglomerado de medidas dirigidas al ciudadano, pero que considero también de gran importancia, sobre todo para eso, sobre todo para el objetivo que todos pretendemos, que es la creación de empleo. Rubalcaba proponía hace unos días o reiteraba la propuesta de suprimir el Senado y el diputado socialista Ramón Jáuregui hablaba de la posibilidad de sustituirlo por una especie de Cámara de Representantes. Ahora que usted lleva ya varios meses trabajando dentro del Senado, sabiendo lo que es el Senado y el papel que desempeña, ¿cómo valora este tipo de propuestas y de opiniones? En primer lugar, a mí me llama la atención que este tipo de propuestas y de opiniones, como usted muy bien dice, pues surjan ahora, cuando el Partido Socialista está en la oposición, pues han tenido tiempo suficiente para llevarlo a cabo si es que realmente creen en esta reforma. Pero por otro lado también quiero destacar la incoherencia supina que está demostrando el Partido Socialista con este tipo de declaraciones. Y le voy a explicar por qué. Ahora mismo en el Senado existe una ponencia especial que se lleva a cabo, que está formada por todos los grupos parlamentarios representados en el Senado y que cuentan con todo el apoyo de los mismos. Y esta ponencia especial lo que pretende es reforzar las competencias del Senado. Y digo que es incoherente porque hace tan solo un año fue el Partido Socialista el que propuso la necesidad de reformar las competencias, de reformar la Cámara Alta y por eso solicitó esa puesta en marcha de una ponencia especial para empezar a trabajar en ese sentido. Eso fue hace un año y hoy están pidiendo que se suprima el Senado. Por tanto, pues
no hay quien los entienda realmente, porque es una, como les digo, es una incoherencia total la que están demostrando cuando hace un año solicitaban esa ponencia que, como digo, está trabajando con un amplio consenso y que va dirigida a reforzar las competencias del Senado. Se está barajando la posibilidad de convertir la Cámara Alta en una Cámara de primera lectura respecto de aquellos asuntos que afecten directamente a las comunidades autónomas. Estamos hablando de los estatutos de autonomía, estamos hablando de las líneas de financiación de las propias comunidades autónomas y que, en definitiva, pues eso va a reforzar su carácter territorial que nos marca la Constitución. Como digo, se está trabajando en esa ponencia especial dentro del Senado, ahora mismo, que cuenta con un amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios, y por eso choca ahora mismo que el Partido Socialista pues hable de suprimir la Cámara Alta o de reconvertirla, ¿no?, en una Cámara pues de menor entidad, o bien cuyos representantes pues estén elegidos por las diferentes cortes regionales. Como digo, es una incoherencia la que está demostrando el Partido Socialista, pero es que no nos extraña, porque es un Partido Socialista que ahora mismo está mucho más preocupado en todos sus problemas internos, en quién va a ser el sucesor del señor Rubalcaba, que en estar al lado del gobierno para sacarlos adelante. Usted desempeña su función política en diferentes frentes. A nivel local, por ejemplo, está presente como concejal en Villarrobledo, también, como es evidente, en el propio Partido Popular y al más alto nivel ahí en el Senado, representando a la provincia de Albacete. Además, es una persona joven, una persona preparada, que lleva tiempo en esto. ¿Cómo valora usted esa especie de ruptura, que no sé si percibe como tal o no, quiero que me lo explique, que se viene dando últimamente entre los dirigentes políticos y la sociedad? Hablo de políticos en general, sin distinguir entre partidos, etc. Se nota una especie de falta de confianza en los representantes ahora, que quizá en algunos casos llega a molestar. Yo entiendo ese desencanto, ¿no?, que podemos dejar sobre la mesa, ¿no?, que podemos dejar en el aire. Ese desencanto, pues lógicamente, pues viene pues a raíz de todas estas noticias que venimos escuchando tristemente día a día, pues sobre determinados casos de corrupción o de presunta corrupción, pues que lamentablemente tachan la figura de un político. Pero yo quiero dejar claro a los ciudadanos que afortunadamente estos son hechos aislados y que realmente la figura de un político no es eso. Es decir, la figura de un político, yo quiero alabar desde aquí la figura del alcalde, la figura de un concejal, que está a las 24 horas del día y los 365 días del año al servicio del ciudadano. Es decir, un alcalde no puede impedir que un ciudadano, a la hora que sea y el momento que sea, vaya a su casa a pedirle que resuelva un problema. Y eso realmente es la esencia de la política. Es decir, la esencia de la política es la de estar al lado del ciudadano, estar a su servicio y estar enteramente a disposición del mismo. Muchas veces teniendo que dejar a un lado pues todas las responsabilidades familiares que tenemos, pero realmente el que se presenta a unas elecciones sabe que lo primero es estar al lado de los ciudadanos. El desencanto, como digo, pues viene de la mano de estos hechos que estamos conociendo, pero los ciudadanos tienen que saber que son hechos aislados y que realmente el político, en esencia, el político que se debe a sus ciudadanos, pues nada tiene que ver con estos hechos que están saliendo a la luz, pero como digo, son hechos aislados y hay que estar entendiendo pues la posición de lo que es un político realmente. El político, en esencia, al que acaba de aludir, muchas veces llega incluso a sentir vergüenza por este tipo de cosas que, como aseguraba, pues estamos conociendo últimamente. Claro que sí, que da vergüenza, da rabia, ¿no? Da rabia que te tengan que meter a todos en el mismo saco cuando tú no tienes nada que ver con esos estilos de entender la política, porque uno, cuando se presenta a las elecciones, al menos yo lo entiendo así, tú no vienes a ganar dinero aquí, si tu trabajo lo tienes fuera, tú aquí vienes a trabajar por los ciudadanos, no a ganar dinero. Entonces creo que esas son dos percepciones diferentes de la política y, como digo, pues yo me siento totalmente identificado con esta segunda percepción que le estoy diciendo y me da rabia no entender que otras personas pues puedan creer que con la política se pretende sacar dinero. Ojalá entre todos podamos ayudar a que ese mensaje sobre la política, la verdadera política en mayúsculas, pues cale de nuevo en la ciudadanía, porque evidentemente es algo necesario. Claro que sí. Conforme están las cosas. Suerte. Gracias. Como senadora representándonos allí en Muy Madrid, orgullosa. a toda la provincia, y sobre todo pues con este tipo de cuestiones a veces farragosas en apariencia, pero tras las que se esconde, esperemos, una pronta recuperación Claro que del sí. país. Hay que tener esperanza.
Claro que sí. Senadora del Partido Popular por la provincia de Albacete, Belén Torres, ella ha sido nuestra cita hoy con los encuentros digitales. Nos ha dado además, yo creo que muy técnicamente y fácil de comprender pues las pautas sobre lo que ya se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en cuanto a reformas y esas cifras macroeconómicas que a veces nos marean a todos un poco, pero de su mano hemos conocido pues cómo está en ese sentido y en el ámbito del desempleo la situación ahora mismo, el pulso del país. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que yo les espero enseguida con un nuevo encuentro digital. Aquí nos pueden seguir cuando quieran, donde quieran, en lacerca.com. Hasta luego, cuídense.